Muy buenas. Bien, en esta segunda parte del tema que nos ocupa vamos a ver un poquito los ensayos de corrosión que se generan, ¿vale? Para normalmente simular el experimento en una fase inicial. Normalmente van a ser fases en laboratorio en los cuales se den ambientes corrosivos y situaciones límite. Si esto lo supera, sabemos que posteriormente no va a haber ningún problema en nuestros vehículos durante su vida útil en calle, ¿de acuerdo? Hay de dos tipologías, como veis ahí. Están los de corta duración y los de larga duración. En primer lugar, los de corta duración, normalmente, ¿vale? Vamos a coger láminas de material, va a estar sometido a ambientes corrosivos, como son dados altos grados de salinidad, humedad o gases, que también veremos que también son parte del electrolito, ¿de acuerdo? En cambio, los de larga duración, normalmente ya esos materiales están sometidos a condiciones ambientales extremas, normalmente en cámaras climáticas. En las cámaras climáticas podemos generar temperaturas muy agresivas, ¿de acuerdo? Y introducir diferentes elementos que van a generar que ese proceso de corrosión fuera incluso más acelerado que posteriormente luego en ambientes más naturales, ¿de acuerdo? Sirven para que esos fabricantes que se preocupan por estas cuestiones, que son una muy mala imagen y normalmente un inicio de deterioro de nuestros vehículos, puedan mejorar tanto materiales como protecciones y comprobar su utilidad a corto y largo plazo. ¿De acuerdo? Bien, ya nos vamos a centrar en dos elementos muy importantes. En la primera cuestión vamos a ver la protección anticorrosiva de la carrocería y vamos a ver que hay dos tipos de protección. Está la protección activa y la protección pasiva. La activa es cuando se actúa directamente sobre el material o el medio agresivo. Por ejemplo, elegir mejor un material para una pieza que está sufriendo o mejorar el diseño de la misma pieza. Activa porque actuamos sobre el material o el medio agresivo, disminuyendo. Si mejoro el diseño, disminuyo la entrada del medio agresivo. Y luego estarían las pasivas, que no participa el material, sino que ya es el material es el que es, la pieza está diseñada de esta manera, vamos a pensar de qué manera podemos mejorar su protección. Normalmente será utilizando revestimientos, algo que cubra esa superficie y la proteja, ¿de acuerdo? Bien, los factores a tener en cuenta en la primera parte, en la parte de diseño, sería que para concebir un coche se piensa tanto en el diseño, la habitabilidad, la aerodinámica, la ergonomía, pero también hay que pensar en qué forma tiene esa pieza, porque cada vez vemos más naves espaciales, las líneas rectas ya cada vez no existen, hay curvas, convexas, cóncavas y por dentro de estos paneles se está también generando unas posibles entradas de humedad y unas posibles condensaciones por acumulación de ese agua condensada. Vamos a pensar también en que deben haber unos sistemas de evacuación de aguas. Vamos a ver también de qué manera unimos esas piezas por el tema de la corrosión galvánica que os he comentado. Vamos a ver también si existe posibilidad de ventilación. Vamos a ver si existe, ¿vale?, ante impactos, una serie de cuestiones que nos dé un desarrollo mejor o peor de la pieza en su vida útil en calle, ¿de acuerdo? Pero de todo esto normalmente ya se va a ocupar fabricación y ahí están los departamentos de ingeniería de diseño y demás que van a estar trabajando este tipo de cuestiones. No nos atañe tanto a nosotros. Como de la misma manera que veríamos que la elección de un mejor material también va a proporcionar mejores situaciones ante corrosión. Normalmente, como se indica anteriormente, el más utilizado es el acero, por costes, facilidades de moldeo y demás. Pero ya habéis visto que es muy sensible a corrosión. Simplemente dando una vuelta por la calle veremos vehículos que con el paso del tiempo, por diferentes motivos, están siendo atacados por esta cuestión y al final compromete la resistencia y la salud de nuestra carrocería. Este inicio de búsqueda de nuevos materiales ha ido dándonos nuevos descubrimientos, como por ejemplo el aluminio, el magnesio, los plásticos, o también veremos cómo se ha introducido hace ya mucho tiempo los aceros galvanizados o zincados, que son similares al acero que normalmente podemos contar con él, pero veremos que lo que tienen es una aleación de zinc, que ese zinc veremos cómo se comporta, ¿vale? Va un poco ligado a una protección generada por este otro metal. Aquí veríamos el acero, en este caso tiene una cuestión que es el zinc, que hay una capa superficial, y entonces fijaros que el ánodo seguiría siendo el zinc, el cátodo sería el acero, y ahí habría un electrolito, ¿vale? Ese agua derramada, esa gota. Si os fijáis aquí, el óxido ya no es el del acero,
sino es un óxido de zinc. Y recordar, por ejemplo, el óxido del aluminio como hacía un efecto pasivador, hacía un efecto protector. Pues esto va a funcionar de una manera muy similar. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos. Si nosotros pensamos ya en nuestra vida profesional, nosotros pensaremos que, como veis aquí, tenemos que revestir, tenemos que utilizar revestimientos, tenemos que cubrir y proteger nuestras piezas. Aquí vemos una imagen en la que tenemos las piezas de nuestro vehículo y si os fijáis tanto en gris estarían las zincadas en baño de fusión y también tenemos en verde las zincadas en electrolito. Al final es introducir zinc en este acero para hacer ahí algo que sea una protección muy útil. Pero veremos que hay diferentes formas de realizar este baño, ¿vale? O esta electrodeposición de zinc en nuestras piezas de acero. Ahí lo que os he puesto es que los recubrimientos anticorrosivos los hay metálicos o no metálicos. Al final, cada uno de ellos va a soportar y va a contribuir en el mismo trabajo. Aislar el material para que no contacte con el oxígeno. Si nosotros tenemos un material aislado y ese punto de atmósfera o ese punto de aire va a ir poco a poco agrediéndolo, si nosotros introducimos una barrera, en este caso de tipologías diferentes, metálicas o no metálicas, nosotros estamos aislando y por lo tanto ya no vamos a darle oportunidad a que inicie una oxidación. Normalmente los recubrimientos metálicos que encontraremos serán los galvanizados o electrocincados. También hay otras tipologías, como veremos los cromados. También hay recubrimientos no metálicos, por ejemplo aplicar una pintura, ¿de acuerdo? Una cera de cavidad en espacios internos, selladores. Se pueden trabajar directamente con recubrimiento de plástico en polvo. Se pueden realizar fosfatados o anodizados, que ahora posteriormente veremos uno a uno qué son y cómo se trabajan. ¿De acuerdo? Bien, antes de ello, explicarme en líneas generales cuáles son las tres líneas de trabajo para proteger nuestra carrocería de la corrosión. Recordemos, activas y pasivas. Dentro de activas abrimos esquema y vemos que hay dos cuestiones importantes. Cuestiones relacionadas con el diseño y cuestiones relacionadas con la selección de material. Y por otra parte, veríamos las pasivas, que ya no vamos a trabajar directamente con la pieza, sino que lo que vamos a pensar es en recubrir esa pieza. Recordar que habrían dos líneas de trabajo también dentro de estos recubrimientos, dentro de estos revestimientos, que son tanto los metálicos como los no metálicos. Y ahora posteriormente vamos a ir uno a uno viéndolos para que los conozcáis, ya que también son productos que vais a trabajar en taller. ¿De acuerdo? Bien, los primeros, los recubrimientos metálicos. Se va a intentar crear una protección catódica. ¿Qué significa eso? Recordar el ánodo, el cátodo. Bueno, pues vamos a utilizar un metal de menos potencial, ¿vale? Ya sabéis que se van a poner en contacto dos metales y se va a activar lo que sería la corrosión por serie galvánica. El de menor potencial le pasa electrones al de mayor potencial. ¿Y cómo podemos proteger de oxidación a un metal con otro metal? Muy sencillo. Como veis ahí, utilizaremos un metal de menos potencial que actuará como ánodo y se va a sacrificar ese metal y va a perder electrones ese metal. Y por lo tanto el acero se va a salvar. Ya el electrolito no ataca directamente. En los tres primeros ejemplos que habéis visto de corrosión teníamos la de dos metales, la de acero con ambiente y la de aluminio con ambiente. Pues ahora vamos a ver que vamos a pasar del ejemplo 2, que era acero con ambiente, al ejemplo 1. Vamos a introducir un segundo metal y va a estar en contacto con ese acero. ¿Qué vamos a hacer, por lo tanto? Normalmente utilizar el zinc. El zinc básicamente porque es muy abundante en nuestra naturaleza, los procesos de aplicación son sencillos y el zinc, de la misma manera que el aluminio, cuando se oxida, crea su propia capa protectora y genera un aislante que va a hacer que ya el acero no sufra, además de presentar unos costes bajos en sus dos formas de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, para ello tendremos normalmente por una parte el galvanizado y por otra el electrocincado. El galvanizado no es otra cosa que vamos a aplicar una capa de zinc en la pieza. Normalmente se pueden dar en dos tipologías. En caliente, que se tratará de sumergir el acero en un zinc fundido a unos 420 grados y posteriormente en su extracción ya queda ese recubrimiento generado.
O también se podría hacer en frío, se puede aplicar zinc con pistola, brocha, pincel, o veremos también que incluso hay sprays ya, que serían imprimaciones de zinc, que se propone esa misma idea. ¿De acuerdo? Y luego en cambio tenemos el electrocincado. Es similar dentro de lo que sería que vamos a aplicar zinc sobre una pieza de acero. Pero aquí en este caso va a haber una inmersión de acero, ¿vale?, de esa pieza en unas soluciones que normalmente tendrán sales de zinc. Con lo que vemos que volvemos a trabajar con el zinc. ¿Cómo se va a hacer esa electrodeposición? Por eso se llama electrocincado. Pues bueno, muy sencillo. La chapa de acero se va a conectar a un polo negativo y la cuba, ¿vale?, donde está esa solución, se va a crear lo que sería el enlace de carga positiva. ¿Qué es lo que va a suceder? Que poco a poco el zinc se va a ir depositando sobre el acero y se va a crear una capa uniforme. Gracias a esa línea que va a generar lo que serían los movimientos de electricidad. ¿De acuerdo? Polo negativo, polo positivo, y directamente esa solución de sales de zinc van a ir a buscar esa línea de trabajo eléctrico, que es el que va a conseguir que se deposite sobre la pieza de acero. Luego también es algo utilizado, cada vez no tanto, porque sí que los costes son mayores, pero vamos a ver también otra técnica de recubrimiento metálico como es el cromado. Es similar, pero el metal ya no va a ser utilizado el zinc, sino que vamos a utilizar el cromo, ¿de acuerdo? Efectos semejantes, ¿vale?, de protecciones por la capa que genera este propio metal, ¿de acuerdo? Sirven como escudo para nuestros aceros de capas base. Así que ahora una pequeña parada técnica y me explicáis cuáles serían, por lo tanto, los recubrimientos metálicos más utilizados. Recordar que los dos metales con los que más se va a trabajar este componente de protección van a ser el zinc y el cromo. Dentro del zinc vamos a ver que existen, por una parte, el galvanizado y por otra el electrocincado. Me explicáis un poquito de cada uno de ellos y posteriormente me nombráis también el cromado. Y con eso lo tendríamos resuelto la primera parte. Recubrimientos metálicos. Ahora vamos a pasar a los recubrimientos no metálicos. Como veis en estas imágenes, os estoy dando claros ejemplos. Pintar una superficie de acero me sirve como barrera aislante del acero con el medio exterior. O por ejemplo los selladores. ¿De acuerdo? Aquí veis una aplicación de un sellador en abundancia que también va a funcionar de la misma manera. Ahí os he puesto que aquí sí que pueden ser de diferentes tipos. Al final estamos utilizando base pinturas. Las pinturas ya sabéis que son plásticos y los plásticos aíslan. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar alquitranes, como veréis en los protectores de gravilla o los protectores de bajo, que tienen una viscosidad y tienen un espesor muy alto para eliminar ese tipo de proyecciones de las pequeñas piedrecitas que levantamos al circular con nuestros vehículos. Las ceras de cavidades, los selladores, ¿vale?, o directamente con plástico, recubrimientos. Todos y cada uno de ellos van a crear una barrera ante agentes corrosivos externos. Veremos, por ejemplo, el fosfatado, que utiliza una capa de ácido fosfórico y que o bien por aspersión o bien por inmersión, o bien una aplicación, ¿vale?, de una manera o de otra, va a acabar recubriendo la superficie de acero de nuestro vehículo. O por ejemplo el anodizado, que es bastante utilizado en lo que serían piezas de aluminio. Lo que se hace es que se incrementa la capa de óxido del propio material aluminio, ya sabéis que se llama la alúmina, y que ésta genera un efecto protector, con lo que creamos, en este caso, dos formas de proteger, pero en ningún caso se habéis fijado, una utilizaremos un ácido fosfórico y en la otra lo que hacemos es incrementar esa capa de aluminio que ya de por sí, ¿vale?, nos va a generar de forma natural, y esa alumina con un mayor espesor me va a hacer una mejor barrera. Vamos a ver, recubrimientos no metálicos más utilizados. Recordar desde lo que serían las partes iniciales, ¿vale?, como son recubrimiento con plásticos, pinturas, selladores, alquitranes y demás, o los dos que os he comentado de una manera un poquito más desarrollada, como serían el anodizado, sobre todo recordar, muy importante en aluminios, o el fosfatado, recordar, muy utilizado en casi todos los repuestos que compremos. Veremos que tienen un color aplicado, normalmente son negros, y veremos que la chapa de acero ya no va descubierta. Hay un fosfato, ¿vale?, que se está generando una buena protección.
Veremos de la misma manera que, igual que esto es lo que sucede en la parte de taller, en el posterior tema os hablaré de cada uno de los productos que tenemos a nuestra disposición, cómo se emplean y cómo van a funcionar, de acuerdo, para proteger. Vamos a ver que en fabricación también es muy importante en las líneas que el vehículo salga protegido. ¿De qué manera? Pues voy a juntar también un vídeo en el cual se ven estas fases y se habla un poquito desde que entra una bobina de chapa de acero, ¿vale?, hasta que acaba el vehículo en el concesionario para que el cliente lo recoja. En todo este procedimiento pensemos que lo que se comenta aquí, el acero se suministra en bobinas con un recubrimiento protector ya desde lo que sea la industria siderúrgica. Se va a transformar para darle forma normalmente, se va a cortar, se va a embutir, se va a meter en prensa, se va a soldar para unir y por lo tanto al final todas estas piezas de esta bobina se van a ensamblar y van a hacer una carrocería. Perfecto. Pero claro, la carrocería ha sufrido una serie de procedimientos para que tenga forma y que tenga esa unión con las otras piezas. Por lo tanto, en ese momento la carrocería se limpiará y se desengrasará y pasará a ese proceso de fosfatación que os comentaba antes. Normalmente es un fosfato de zinc el que se utiliza. Aquí ya tenemos el elemento que nos va a utilizar, ¿vale?, esa parte tan característica de protección. Se va a crear una capa de recubrimiento, es cristalina, no va a cambiar tampoco mucho las propiedades de la misma y por lo tanto se va a proteger inicialmente frente a la humedad. Siempre que se genera, o bien como veis aquí, una inmersión de línea o se hace una aspersión de esos fosfatos, se ha de limpiar posteriormente. En factoría también, igual que nosotros en taller somos muy pesados con el tema de la limpieza, en factoría si cabe aún más. Al proceso automatizar se procede siempre a especial atención a esta parte. Y posteriormente se va a someter a un pasivado. Se va a lavar con una solución acuosa en base cromo. Ya tenemos, fijaros, los dos elementos que os he comentado más importantes para ir protegiendo nuestra carrocería de acero. Introducción de zinc, introducción en este caso de soluciones acuosas con base cromo. ¿De acuerdo? Lo que intentamos siempre es generar una capa protectora y recordemos que tanto el zinc como el cromo nos ayudan a que se comporte ese acero parecido a cómo se comportaba el aluminio, que generaba su propia alumina y ese óxido creaba una capa protectora. Posteriormente, cada vez que vemos un proceso, volvemos a generar una limpieza y hacemos posteriormente, dependiendo de fabricantes, líneas y demás, una inmersión en zinc o un electrocincado. Ahora vamos a depositar un poquito más de zinc, pero lo vamos a generar con una imprimación anticorrosiva, o bien por inmersión, como vemos en este vehículo, o en la cuba. A recordar que aquí habría un polo, en la cuba habría otro polo, entonces las partículas irían directamente a ponerse sobre la superficie. La cuestión interesante del electrocincado, a diferencia de la inmersión, es que la inmersión al final es introducir, extraer y que por la propia gravedad vaya bajando lo que sería el líquido y quede una superficie ya protegida. Pero en cambio el electrocincado, como tenemos cargas, la superficie va a ser mucho más uniforme, porque en el momento que haya un espesor que está normalmente pensado, ya no actuará esa fuerza de atracción a esas partículas sobre la carrocería y por lo tanto el reparto será equitativo, será uniforme, será homogéneo y toda nuestra superficie va a quedar protegida de manera correcta y similar. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la imprimación anticorrosiva. Procedemos otra vez a la limpieza. Sellaremos todas las uniones para introducir el mínimo posible riesgo de que hayan zonas que puedan entrar esas humedades y que se den luego posteriormente condensaciones y empiece el ataque. En el tema de bajos, en las superficies inferiores o bien con protectores de bajos o antigravilla, se hará también un recubrimiento con estos revestimientos de alta viscosidad. Y posteriormente se aplicarán aparejos y las pinturas de acabado también son formas de proteger, ¿de acuerdo? Ya cuando tenemos el vehículo, la carrocería con un color característico y demás cuestiones, ¿vale?, sean normalmente acabados en color y posteriores aplicaciones de barniz, introduciremos también, muy importante, las ceras de cavidades, que veremos la aplicación en taller en la sesión presencial que tenemos programada de corrosión,
y normalmente siempre se aplicarán en huecos, bien por algún registro, se introduce altas presiones y veremos cómo la cera va a ir poco a poco adheriéndose a esas zonas interiores huecas. Introduciremos también placas antisonoras en interior de paneles. Para pensar un panel muy grande suele darse vibraciones, ¿vale?, en funcionamiento del vehículo, y esas vibraciones al final son ruidos que disminuyen la confortabilidad de lo que sería el conductor, con lo que también veréis que muchas veces cuando hemos hecho ya prácticas en taller, en los paneles de puerta por la parte interior tenemos ahí como una pieza plástica, una pegatina de alto espesor que hay que muchas veces para reparar calentamos y con una espatulita la vamos retirando, porque si no, no tenemos acceso directamente a la chapa. Esas placas, ¿vale?, bituminosas, antisonoras, también se instalan en fábrica. Y posteriormente, ya para acabar, se da una capa de cera finita exterior para que ese vehículo, desde que es transportado desde fábrica o está un tiempo en campa y demás, hasta que llega a concesionario, no sufra diferentes elementos y tenga un brillo característico. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una línea, es un ejemplo de una factoría, como os comentaba, vemos las piscinas, limpieza de desengrasado, pasamos por presión, pasamos al siguiente que es un fosfatado, vuelve a aclararse, pasando por cataforesis, ¿vale?, vuelve a aclararse, recuperación del baño, aclaramos otra vez, pasamos por túnel, entramos aquí, los diferentes elementos, como veis, de pistolas de sellado y demás, ¿vale?, volvemos a pasar, protección de bajos en la parte inferior del vehículo, ya lo tenemos protegido, pasamos por aquí, ¿de acuerdo?, le lanza lo que sería el aparejo, se trabaja lo que sería la limpieza y del mismo, y luego ya las pinturas de acabado y la inspección, y pasaría a cera para su transporte. Así que ahora hacemos una parada técnica, me explicáis la secuencia de protecciones anticorrosivas que se le dan a nuestro vehículo desde que llega la bobina de acero hasta que se sirve al cliente final, entendiendo que cada uno de los pasos es ir adheriendo protección a esa chapa de acero original que había llegado en esa bobina. ¿De acuerdo? Bien, y ya para acabar, como actividad final, vamos a intentar realizar el test final de la página 91, donde se cierra un poquito todo lo que serían los aprendizajes que hemos ido poco a poco viendo. ¿De acuerdo? Ahí lo veréis. No es otra cosa que esas 10 preguntitas en las cuales podéis averiguar con la ayuda de vuestro material del libro cualquier cuestión que os quede como fleco. Y si no, ya sabéis, sin ningún tipo de problema, me lo hacéis llegar vía mail o en las sesiones presenciales me preguntáis todo lo que necesitéis. Así que como ya hemos entendido un poquito qué es la corrosión y cómo se puede solucionar, en el próximo tema ya entramos a trabajar con todos los productos específicos que vais a tener en taller, para que esa corrosión no acabe siendo un problema en los coches de los vehículos, ¿vale?, de nuestros clientes. Así que manos a la obra, cerramos este tema y en breve empezamos el siguiente. Un saludo.